Quiero que me acompañen sus Biblias al libro de Romanos capítulo 4. Romanos 4, (18). El 17. Romanos 4, 17. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que estamos recibiendo. Gracias por estar aquí, mi hermoso Señor. Gracias, gracias. A veces no lo logramos entender, comprender, pero te damos las gracias, Señor, por tu manifestación gloriosa, por las sanidades, por la paz que depositas en nuestros corazones, por la certeza de que tenemos a un Dios que nos cuida, nos protege, nos bendice, nos sana. Señor, gracias. En verdad, gracias. No queremos perder nada de lo que nos has dado, de lo que tenemos hasta hoy. Al contrario, añádenos más. Añádenos cada día más, Señor. Enséñanos tu palabra. Te pedimos que esta mañana tú tomes el control y que tú seas, Señor, entre nosotros, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Nosotros te abrimos nuestro corazón, y que la palabra que vamos a escuchar este día sea de edificación para tu iglesia, de edificación para nuestras familias, para nuestras vidas. Señor, gracias te damos por este bendito libro que es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Usa nuestras vidas, porque estamos para servirte, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos ahí, hermanos. Romanos 4, 17. Dice la palabra de Dios así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. ¿Quién hace eso? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Está hablando el apóstol Pablo acerca del ejemplo de Abraham. Abraham. Les voy a leer el 16. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Eso es la parte que nos incluye a nosotros. Amén. Por la fe es que somos parte de la familia de Dios, no solo por la ley, sino por la fe. Amén. Ahí podemos ya tener la certeza de que nos está hablando a nosotros también. Entonces dice: sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa parte me encanta. Y llaman las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién lo hace? Dios tiene ese concepto. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora dice: él creyó, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Amén. Y no se debilitó en la fe. Diga conmigo: no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso. Eso estaba pensando Abraham. Él tenía el concepto de Dios, en que Él es poderoso
para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Así que mis hermanos, yo creo que ya entendieron el mensaje. Pero aquí el apóstol Pablo, un hombre de fe, un hombre de fe, este hombre vivía por fe. Empezó a vivir y empezó a conocer poder de Dios. Un hombre que tuvo un encuentro genuino con el Señor. Era un religioso, era muy sabio en las cuestiones teológicas. Era muy sabio. Pero quiero decirles que este hombre logró tener ese encuentro que todos necesitamos. Porque podemos ser muy sabios y conocer la Biblia de tapa a tapa, pero lo más importante es tener una relación con Dios, un encuentro genuino con Dios. Y este hombre lo tuvo. Y cuando él descubrió que esto era real, que esto era diferente, esto no nada más eran palabras, por eso él lo manifestó y dijo: el evangelio no consiste en palabras, sino en demostración de poder. Era un hombre que recibió los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Era un hombre que empezó a vivir por fe, empezó a escuchar la voz de Dios, cómo lo dirigía. Ve para allá, ahora esto no, el Espíritu Santo hablándole. Era un hombre que empezó a vivir en otra dimensión, empezó a vivir en el mundo espiritual. Entendió perfectamente el mundo espiritual, hermanos. Este hombre hablando de la fe, porque conocía lo que es vivir por fe. Por algo se atrevió a decir: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Él fue el que se atrevió a decirlo. Era un hombre de fe, era un hombre que le creía a Dios. Pablo, mis hermanos, en los diferentes libros que escribió, habla de la fe. Efesios habla de la fe. Hebreos habla de la fe. Este hombre, mis hermanos, cuando el Señor le da la orden de que tenía que llegar a Roma, él tenía una palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios: creer la palabra así como la creyó Abraham. Él pone el ejemplo de Abraham porque es el padre de la fe. ¿Cómo debemos creer? A veces nosotros nos preguntamos: ¿cómo es esto de la fe? ¿Cómo debo creer yo? Porque todos decimos: yo tengo fe. Pero hermanos, a veces caemos, a veces nos desanimamos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo mantenerme firme como el Señor nos ordenó desde enero? ¿Por qué no puedo mantenerme firme como mirando al invisible? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el apóstol nos enseña. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que el Espíritu Santo le enseñó a este hombre de fe. Él tenía una palabra, él tenía que llegar a Roma y pasara lo que pasara, él tenía una promesa de Dios porque él creyó porque lo vivía la palabra. Amén. Nosotros tenemos ya este poderoso libro, bendito libro. Deberíamos de hacer más. Él no tenía todavía esto. Ellos estaban viviendo en fe. Era una prueba fuerte. Pues cuánto más nosotros, hermanos. Ya tenemos en nuestras manos la garantía. Tenemos que vivir bien. Debemos vivir bien. De victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. Este hombre, mis hermanos, tenía esa comunión con el Señor. Y pasara lo que pasara, le pasaron miles de cosas, pero ¿sabe qué? Su fe estaba cimentada en lo que había oído, en los testimonios que había escuchado acerca del Señor Jesucristo, de todo lo que había dicho. Pero lo más poderoso y lo más hermoso, lo dice, es que es en la presencia del Espíritu Santo el que lo guiaba. Esa comunión con el Señor era lo que lo mantenía firme, lo que lo mantenía en esa enseñanza, así como nosotros también podemos vivir, debemos vivir.
mejor dicho, debemos vivir en esa posición. Amén. ¿Es posible, hermanos? Sí es posible. Yo quiero decirles el ejemplo de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Dios le dio una palabra. Dios le dijo, así será tu descendencia. Y ahí empezó. Todo empieza con una palabra de parte de Dios. Cuando Dios da una palabra, uno sabe que es para nosotros. Uno sabe, eso es para mí. Eso es para mí. Pero él no se desanimó. Él no vio su condición. Era un anciano. Dice que cuando estaba su cuerpo casi muerto, yo en alguna ocasión me llegué a pensar, bueno, es que antes vivían más tiempo, etcétera. No, hermanos, aquí lo aclara el apóstol y dice que este hombre no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Era un anciano de 100 años, mis hermanos. O la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara, una mujer de 90 años. ¿Cuántos años tendrá aquí la hermana más grande? Y ya está pensando que ya estoy, ya bajándole de nivel. No, mis hermanos, imagínense este hombre. Yo me pongo a pensar, cuando este hombre creyó, todo cambió en su vida. Todo, absolutamente todo. Dios le fortaleció. Fuerzas que no tenía, se las dio. Aún todo lo que él hizo, todo lo que Dios le permitió hacer, conocer, conquistar, para él empezó apenas la conquista a los 100 años, cuando recibió una palabra de parte de Dios. Amén. Él recibe esa palabra y hay de dos: o creerla o no creerla. Y ahí es donde está la prueba. Ahí es donde el Señor empieza a mirar con atención. ¿Quién le cree? ¿Quién no le cree? Aquí se trata de creer, mis hermanos. Si tú quieres la victoria, si tú quieres vivir una vida diferente, si tú quieres vivir en esa dimensión como la vivieron tantos hombres de fe, en Hebreos 11, mis hermanos, describe cada una de las actividades. Yo quiero que me acompañe. Hebreos 11, mis hermanos. Hebreos 11 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. No, es que menciona todos estos hombres. Dice que aún taparon bocas de leones. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos. Amén. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes quisieran apagar fuegos impetuosos? Quisieran cerrar bocas de leones. ¿Cuántos en este lugar quisieran ser gente como estos valientes, como estos hombres de la fe? ¿Sabe cuál fue su característica? No fue por sus habilidades personales, no fue por su gallardía, no fue porque eran personas valerosas, no fue por sus características físicas, no fue por su estatura, no fue por su capacidad, fue por la fe. Por la fe, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero. Por la fe también la misma Sara. Por la fe, por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José, por la fe Moisés, dice aquí,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe, mis hermanos, por la fe. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Igualmente yo por eso estoy corriendo, porque el tiempo me faltaría para hablar de este tema tan importante, que yo creo que lo vamos a complementar el día jueves. Pero mis hermanos, yo no quiero que nos vayamos hoy a medias. Yo quiero que entendamos el concepto de lo que hace el Señor, de lo que puede hacer. Y la palabra la dice aquí, Romanos. Dice Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido? Mis hermanos, Dios es bueno. Dios quiere lo mejor. Escúcheme con atención. Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor, lo mejor. Y más que eso. Si pudiera haber otra palabra que describa lo mejor, eso es lo que nuestro Señor quiere. Lo mejor y más para todo el que le cree. Amén. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a Abraham y a Sara? Una anciana de 90 años, un hombre de 100 años, solo le llevaba 10, pero dice que estaba como muerto, su cuerpo ya estaba acabado. Pues normal, es un viejito de 100 años. ¿Cómo es un viejito de 100 años? Pues hermanos, cuando yo leo el libro de Génesis y yo veo que hasta le quitaron la esposa, ¿quién se pelearía a una viejita de 90 años? ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Quién se pelearía a una viejita de 90 años? Yo pienso que esta mujer hasta rejuveneció, porque es lo que Dios hace. Esta mujer rejuveneció físicamente, su aspecto cambió. El aspecto de Abraham cambió. Aquí el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 4, dice que su cuerpo estaba como muerto, ya no tenía el mismo vigor que un joven. Amén. Ya las cosas habían cambiado, ya todo era diferente. Era un anciano, estaba como muerto, ya no era lo mismo. Pero, hermanos, yo veo en Génesis que este hombre vivió muchísimos años más, caminó grandes, largas rutas conquistando, fue y peleó contra los que querían robarle, le robaron la esposa y él se mantuvo allí, fue a defender a su sobrino Lot. ¿Quién estaba con él? El Señor. Cuando alguien goza de ese privilegio de que Dios está con él, suceden muchas cosas. Este hombre recobró vigor, fuerzas, su mentalidad cambió, su visión cambió, todo fue diferente cuando él entendió, cuando él recibió esa palabra y él creyó. Y creyó que el que se lo estaba diciendo no era un mentiroso. Cuando él salió le dijo, mira, ven. Dios siempre quiere que visualices para que no te desvíes, para que no te pierdas, iglesia. Él llamó a Abraham porque a él le había prometido, dice que le había dicho, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ya lo había destinado el Señor, ya era un hecho. Dios le había dicho, vas a ser padre de multitudes. Tienes que cambiar tu nombre ya no es Abraham. Pero él, mis hermanos, él, cuando salió, él se hubiera quedado con esa idea. ¿Cuántos serán muchos? 5 hijos, 10. A lo mucho yo me acuerdo que antes tenían 12, de a 12 hijos. Ay, 12, bueno, muchos 15 hijos, 20 hijos. ¿Sí me doy a entender? Él no vio sus posibilidades ni se limitó a su pensamiento, y Dios no quería que se limitara a un pensamiento humano, sino que viera más allá. Y lo que él hizo fue sacarlo de su tienda y le dijo, mira, ven Abraham, ven, cuenta las estrellas. No, pues no puedo, son muchísimas. Pues así será tu descendencia. ¡Oh!
lo llevó a otra dimensión, lo llevó a otros niveles, a visualizar más allá. Y cuando él se lo dijo, él estaba seguro. ¿Quién se lo estaba diciendo? Me lo está diciendo el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. Lo creo, yo no sé cómo va a ser esto, pero creo que voy a ser padre de muchas gentes. Y Abraham cambió su nombre porque era necesario creerlo, y dijo: ya no soy más Abraham. El Señor mismo se lo dijo: ya no eres más Abraham, ahora tu nombre es Abraham. Y él dijo: ahora ya no me llamen Abraham, ahora llámenme Abraham, padre de multitudes. Yo creo que cuando la gente lo escuchó, ¿qué le pasó a este viejito? Ya se emocionó de que tuvo, o de que va a tener un hijo, y ahora resulta, o es más, yo creo que ni el hijo tenía todavía, y este hombre ya estaba cambiando todo. Es que así es, hermanos. Tú debes aprender a cambiar tu visión cuando el Señor te da una palabra. De eso se trata la fe, cuando Dios está en medio de todo eso. Esto no es mentalismo, esto no es motivacional, esto no es emocional. La fe, mis hermanos, no viene por la emoción. La fe no es como cuando en una empresa traen motivadores y en una empresa empiezas a motivar a la gente. Eso viene de la razón, viene de la emoción, mis hermanos. Pero nosotros no somos de emociones, nosotros somos de fe. Dios quiere levantar un pueblo de fe, creyentes en todo lo que el Señor dice. Este libro, cuando nosotros lo creemos, cada palabra que creemos, uno sabe, a pesar de que se lo haya dicho a Abraham, sí, se lo dijo a Abraham, pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, uno siente que esa palabra salta. Y esto es para mí, Dios me lo está diciendo a mí. Y cuando uno sabe eso, uno dice: yo lo creo. Es muy diferente cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera. Fe es creer una palabra de Dios. Fe es cuando uno escucha. Dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír de la palabra de Dios, por el rema de Dios. Un rema es una palabra específica en un tiempo específico a una persona específica. Eso es un rema. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra y de repente salta esa palabra y eso es para mí, eso es el rema de Dios. Más todavía cuando el Señor te da la palabra y la escuchas, dices: wow, Dios me dijo, yo escuché su voz, y te la confirma, porque tiene que haber una confirmación. Cuando Él te confirma esa palabra, fue la palabra de Dios. Y tú puedes levantarte y caminar como estandarte y decir: es que a mí el Señor me dijo, pase lo que pase. A Pablo le dijo: tú llegarás a Roma. Y pasara lo que pasara, le picó una serpiente. Antes se hundió el barco. Imagínense, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. La gente se estaba empezando a lanzar para morirse y él se quedó, y el Señor le manda a decir: Pablo, diles que no se preocupen, a todos estos los he entregado en tu mano, no les va a pasar nada. Y se levanta Pablo y dice: no se preocupen, porque el Señor me dijo que ninguno de ustedes se va a perder. Les tocaba creer, porque ¿y este quién es o qué? Pero hay una certeza, hay un respaldo de Dios cuando viene la palabra de parte de Él. Hay un respaldo, hay credibilidad, como lo que te estoy diciendo el día de hoy. Hay credibilidad en lo que yo te estoy diciendo, porque viene de parte de Dios. No es cualquier palabra. Y Pablo les dice: esperen, no cometan cualquier arbitrariedad, no se lancen. Y todos vieron como el barco se destruyó. Cuando se destruyó el barco, pero todos estamos vivos. Él cumplió su palabra. Llega, le pica una serpiente, le muerde, mejor dicho, una serpiente. Todos estaban esperando: no, este hombre está salado. Pero él sabía, él dijo: pase lo que pase, Dios me dijo, tengo que llegar a Roma. Y así fue. Pasaron muchas cosas, pero él llegó a Roma. Tenía una palabra de Dios. Así nosotros tenemos una palabra de Dios. Dios nos da una palabra y pase lo que pase, Dios me dijo. Y aunque sintamos los golpes y sintamos
Dios me lo dijo y Dios me lo dijo, y poderoso es Dios que va a cumplir sus promesas. Si Él me lo dijo, Él lo va a cumplir. Yo sé que lo va a cumplir, porque uno oyó. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando escuchas esa palabra y se hace viva, hermanos, agárrense, porque cosas grandes van a pasar. Yo preguntaba hace unos días, ¿cuántos habrán creído en lo del colegio? ¿Cuántos? ¿Cuántos habrán reído? ¿Cuántos habrán murmurado? ¿Cuántos habrán criticado? Y realmente, ¿cuántos habrán creído? Pero yo oí aún el Señor cuando me dijo, el dinero no escaseará. No, me dijo, el recurso no escaseará. Yo les dije, yo no tengo dinero, hermanos, y les enseñé mi cartera, por ahí lo debemos tener. Pero lo estamos viendo hecho una realidad. No ha sido estorbado ni un momento esa obra, y la vamos a ver terminada. La iglesia, el lugar, todo, mis hermanos, tenemos una promesa de Dios. Tenemos una promesa de Dios, no por el colegio solamente, sino lo que va a hacer, lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Por eso les digo, hermanos, Dios está buscando adoradores. Dios está buscando hombres y mujeres de fe, gente que le crea, que crea cada palabra. Amén. Eso es lo que el Señor está buscando, mis hermanos, gente de fe. Y yo creo que lo voy a dejar aquí por el tiempo. Vamos ya a nuestro segundo servicio, pero quiero decirles, créale a Dios. Si usted ha recibido una promesa, una palabra de parte del Señor, usted sabe, una o dos o tres, no se olvide de ellas, manténgalas, anótelas, póngalas en el dintel de su puerta si quiere. Recuérdela, póngala en su Biblia. Póngala en su Biblia. Mire, en alguna ocasión el Señor me dijo que mandara a hacer una calcomanía, y dice: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fe. Y aquí tengo un grano de mostaza. Usted puede, mis hermanos, anote las palabras, la palabra que le da el Señor, atesórela, pero repítala y manténgase firme como si fuera Pablo. El Señor me dijo, a pesar de todo, Abraham creyó y lo vio. O sea, empezó a ver cómo el Señor cumpliendo sus promesas. No le dio solamente una promesa, le dijo muchas promesas. Promesas que el Señor nos ha dicho a nosotros también. Amén. Así que prepare su visión, prepare su corazón, porque nuestra visión, la visión de esta iglesia es grande. No vea las posibilidades, hermanos, no vea, voltee. Cualquiera dirá, ¿de qué habla este? Tenemos que cambiar nuestra visión. El Señor nos puso aquí con un propósito. El Señor te trajo aquí con un propósito. Con un propósito. Amén. Y todos seremos testigos de lo que el Señor ya está por hacer. Ya está por hacer. Creámosle al Señor. Poderoso es el Señor que va a cumplir cada una de sus promesas. Hoy más que nunca debemos confiar en Él, y menos que nunca podemos dudar de sus promesas. Menos que nunca, al contrario, atamos el desánimo, porque nos va a sorprender. Nos va a sorprender, iglesia, te va a sorprender en casa, en todo lo que ha prometido. Él lo va a cumplir. Así que pongámonos de pie y démosle gracias al Señor y digámosle: Señor y Padre nuestro, esta mañana nosotros nos presentamos aquí recordando cada promesa que nos has dado, Señor, y la proclamaremos a partir de hoy, la creemos. Perdónanos, Padre, si nos hemos olvidado, si hemos decaído en nuestro ánimo, si ha decaído nuestra fe, Señor. Perdónanos, porque sabemos que esto no es por emoción, esto es una verdadera realidad. Esta es una realidad, Señor. Gracias por ponernos en la realidad espiritual, por tomarnos en cuenta a nosotros, por vernos con agrado, Señor, siendo nada. Pero de eso es lo que a ti te agrada. Tú escoges la nada para hacer cosas grandes, Señor. Así que aquí estamos nosotros.
dispuestos, Señor. Yo no sé cuántos dispuestos hay, pero yo soy el primero, Señor. Aquí estoy, haz lo que quieras hacer. Yo creo tus promesas, yo creo tus palabras, Señor, y yo sé que cosas nuevas veremos, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que has preparado, Señor. No han subido ni a corazón de hombre, no existen, pero algo nuevo vas a hacer en este lugar, algo nuevo vas a hacer con nosotros. Yo lo creo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Solo te pedimos, acorta el tiempo para ver las bendiciones cumplidas, Señor. Permítenos vivirlas y verlas a todos, que ni uno solo se quede atrás, ni uno solo, Señor. Todos los que estamos aquí te adoramos y te buscamos, Señor. Los que somos de fe, podamos verlas, Señor. Por eso te damos ya la gloria y la honra desde este día en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.